Se tiene un tanque cilíndrico abierto con pared de aluminio y fondo de latón. La parte interior del tanque tiene un radio de 5 pies y una profundidad de 9 pies. Se quiere aplicar una capa de pintura de 0.05 pulgadas a la pared de aluminio del interior del tanque. Encuentre aproximadamente cuántos galones de pintura se usarán. Se sabe que 231 pulgadas cúbicas es aproximadamente un galón. Entonces se tiene un tanque cilíndrico abierto con pared de aluminio y fondo de latón. La parte interior del tanque tiene un radio de 5 pies. La distancia desde aquí, hasta la superficie interior del tanque, es el radio y eso es 5 pies. El tanque tiene una profundidad de 9 pies. Sería la altura. Vamos a llamarle H. Se quiere aplicar una capa de pintura de 0.05 pulgadas a la pared de aluminio del interior del tanque. O sea, la superficie lateral es de aluminio y el fondo de latón. Se quiere pintar la parte interior de la pared de aluminio con una capa de pintura de 0.05 pulgadas. Vamos a poner de rojo. La superficie interior ya pintada. O sea que la capa de pintura es de 0.05 pulgadas. Es decir, este grosor, delta minúscula, es de 0.05 pulgadas. Es un solo tanque cilíndrico, pero ahí se ven dos porque uno representa la pared interior antes de pintar y el otro, el cilindro rojo, representa la pared ya pintada. Obviamente el cilindro rojo es un poco más estrecho que el cilindro azul. Tiene un menor radio. Encuentre aproximadamente cuántos galones de pintura se usarán. O sea que nos piden el volumen de la pintura. Sería el volumen de la capa de pintura. Es un delta B. Aproximadamente. Vamos a usar diferenciales para hacer ese cálculo. Se sabe que 231 pulgadas cúbicas es aproximadamente un galón. ¿Cómo calcularíamos delta B exactamente? ¿Cómo se calcula el volumen interior del tanque?
antes de pintar. El volumen del tanque antes de pintar, vamos a ponerle PA antes de pintar. El volumen antes de pintar se calcularía con qué fórmula. Pi por radio al cuadrado por altura. Y el volumen después de pintar, o sea, el volumen del cilindro rojo, este es el volumen del cilindro azul. ¿Cuál sería el volumen del cilindro rojo? Que sería el volumen del cilindro o del tanque ya pintado. Obviamente es un poco menor ese volumen. La fórmula para calcularlo sería esta misma, nada más que el radio cambia. La altura no cambia, por cierto. El fondo no se va a pintar, nada más la pared de aluminio, la pared vertical, digamos. ¿Cuál sería el radio del cilindro rojo? La distancia desde aquí hasta aquí sería el radio del cilindro rojo. ¿Cuánto mediría? ¿Cómo se calcularía ese radio? Obviamente el radio del cilindro rojo sería menor que el radio del cilindro azul. ¿Cuánto mediría? Sería R más un cierto delta R. Esto al cuadrado, la altura sería la misma. Ya lo dijimos. Este delta R tiene que ser negativo para que al sumársele a R sería esta distancia, para que al sumar R más delta R nos dé esta distancia, que es menor que esta, para el radio. ¿Cuánto mediría delta R? ¿En cuánto sería menor este radio de este? Sería menor, obviamente, en la cantidad delta minúscula, que son estas pulgadas. O sea, que delta R sería esto, pero esto tiene que ser negativo para que al sumar R más delta R el resultado sea menor que R, nos dé la longitud de este segmento rojo, que es el radio del tanque ya pintado. Delta B se calcularía restando esto menos esto, o esto menos esto. Si obtengo BA menos BD, el resultado me daría positivo. Y si obtengo BD menos BA, el resultado me daría negativo. Eso es obvio, ¿verdad? Yo voy a obtener BD menos BA para que la función incrementada quede primero y luego la función sin incrementar, ya que esto sería un BDR y esto sería un BDR más delta R. La H pues no cambia, sería una constante. Entonces voy a restar esto menos esto para que la función incrementada para el volumen quede primero y luego la función sin incrementar. Sería así: BDR más delta R menos BDR. Y al hacer esto así,
pues nos daría negativo, ya dijimos, ya que el volumen del tanque después de pintar es menor que el volumen del tanque antes de pintar. Para que no dé negativo, vamos a ponerle barras de valor absoluto. Acá también. Entonces, efectuando esto, ya obtenemos el volumen de pintura, el volumen de la capa de pintura. Exactamente. El problema nos pide calcular ese volumen en forma aproximada. Vamos a hacer eso usando diferenciales. Vamos a usar el diferencial de volumen. Para que esto nos dé positivo, vamos a ponerle también barras de valor absoluto. ¿Qué sería dB? La derivada de B con respecto de la variable independiente, que es R, la derivada de esta función, eso es dB multiplicada por el diferencial de R. Esto sería aproximadamente. ¿Cuál es la derivada de la B? La derivada de esto con respecto de R, ya que H pues no cambia. La R es la variable. Este 2 se baja a multiplicar para acá y nos queda 2pi R por H, que es una constante. Esto es la derivada de esto, es esto, f' de R. Ahora, dr es lo mismo que delta R, que acá está, es menos delta minúscula. Entonces pongo en lugar de delta R menos delta minúscula. Este menos lo pongo aquí. Así. Yo sé que el valor absoluto de una cantidad que tiene un signo menos aquí es lo mismo que el valor absoluto de la cantidad sin este signo menos. O sea, valor absoluto de menos A es lo mismo que valor absoluto de A. Entonces puedo quitar ese signo negativo y me quedaría así. Estas cantidades son positivas, el 2, pi, r, h y delta minúscula. Entonces, al multiplicarse todas estas cantidades me da una cantidad positiva. Tengo, por lo tanto, el valor absoluto de una cantidad positiva. Eso es la misma cantidad sin las barras de valor absoluto. El valor absoluto de un número positivo es el número positivo sin las barras. O sea, puedo poner 2pi r h delta minúscula. Aquí ya puedo sustituir las cantidades. Me piden cuántos galones, o sea, el resultado del volumen debe estar en galones. Y me dan al final del problema una equivalencia entre pulgadas cúbicas y galones. Entonces voy a trabajar con pulgadas. Voy a convertir estos pies y estos pies a pulgadas. Aquí ya tenemos pulgadas. Aquí mismo lo voy a hacer. Voy a continuar acá. Sería 2pi por r, que son 5 pies.
para convertir los pies a pulgadas. Lo multiplico por 12, ya que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces 5 por 12. 5 pies por 12 me da aquí 5 por 12 pulgadas. Esto es R. Ahora H. Con H hago lo mismo. Son 9 pies. Lo multiplico también por 12 para convertir los 9 pies a pulgadas. Esto ya está en pulgadas. El resultado son pulgadas cúbicas. O sea, aquí resultan pulgadas cúbicas. Y yo sé que 231 pulgadas cúbicas es aproximadamente un galón. Entonces sería aquí un galón. Son 231 pulgadas cúbicas. O sea, multiplico por esto para convertir de una vez a galones y que el resultado esté en galones. Esto se cancela con esto. Las pulgadas cúbicas con las pulgadas cúbicas de acá. Voy a hacer el cálculo y el resultado ya va a estar en galones. Dos pi por 5 por 12 por 9 por 12 por 0.05, luego por 1, pues no lo pongo, entre 231. Obtengo 8.81. Voy a redondear hasta aquí nada más. Después de ese 1 sigue un 2, pero ese 2 es menor que 5, entonces este 1 se queda así. Estos son galones. Este sería el resultado del problema. Ocupo 8.81 galones de pintura aproximadamente.